Segunda noticia, México. Ayer se cumplieron los 75 años del momento en el que Lázaro Cárdenas nacionalizó la empresa Petróleos Pemex en su país, José, y se considera que esa es la fecha de la independencia económica de México. Ayer, sin embargo, también el presidente Enrique Peña Nieto habló de la posible privatización de Pemex. Esto es otro giro de 180 grados en el nuevo gobierno. ¿Se podrá producir eso? Bueno, hay que ser muy claro, el presidente Peña Nieto no está hablando de privatizar Pemex, de hecho es parte del debate político en México, ¿no? El de que se ha interpretado que haya una cierta flexibilización a la apertura de ciertas inversiones en ciertos sectores de la industria, a que se llame privatización. Lo que él está diciendo es que el control estatal sobre petróleos mexicanos va a permanecer, no se está hablando de privatización, no es un proyecto de privatización y sobre todo se está hablando de modernizar a Pemex. Como sabemos, Juan Carlos, Pemex era una industria de primer nivel, México tenía una producción de petróleo de alrededor de 3.5 millones de barriles al día, ahora estamos alrededor de 2.4 millones. Uno que sigue aquí, por ejemplo, la relación petrolera entre Estados Unidos, México y Canadá, te das cuenta cómo Canadá nos ha rebasado por completamente, casi ha duplicado su presencia en el mercado de Estados Unidos en más de 700 millones de barriles al año contra un poco más de 300 millones de nosotros. Los proyectos de México como Cantarell pues ya se están secando. La propia Administración Energética de Estados Unidos está hablando que México podría ser un importador neto de hidrocarburos si no hace una reforma sustancial. Entonces lo que estamos viendo aquí es, este debate nacional no es nuevo, como sabemos en nuestro país hay corrientes políticas muy nacionalistas, evidentemente estamos viendo que hay gente que ya está hablando de oponerse a una reforma, a cualquier reforma, ¿no? Y el problema aquí que yo veo es que muchas veces se habla en términos ideológicos, ¿no? Cuando tú dices, no vamos a permitir que se venda la patria o algo así, pues no ayuda mucho al debate que si dices, a ver, ¿qué se requiere para hacer Pemex una empresa de estructura mundial, rentable, productiva, donde necesitamos justamente tecnología, donde necesitamos adecuar la legislación para hacer frente a la realidad del mercado? Entonces, cuando tú llevas el debate a un terreno ideológico, nacionalista, político, es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que el presidente Peña Nieto ha estado marcando es que haya un debate. Las fuerzas políticas más importantes, de hecho, están a favor de una reforma energética en general. Obviamente el diablo va a estar en los detalles, pero sobre todo que se dirima en términos prácticos, pragmáticos, de qué requiere México y qué requiere Pemex para justamente modernizarse. Pemex es un pilar muy importante de México en términos presupuestales. Aunque la gasolina tiene sus precios, bueno, el dinero que sale de Pemex va a los programas sociales, etcétera. Entonces yo creo que esta nacionalización, qué importante que en este 75 aniversario, bueno, él haya hablado de esta época simbólica que es muy importante en la conciencia de los mexicanos, y ahora el debate corre en términos pragmáticos. Pero ¿no parece esto como si fuera una preparación del terreno para una eventual privatización? Porque la verdad es que el mensaje que ha dado él en sus ciento algo días en el poder ha sido que no hay oligarquías, que va a pelear contra la corrupción y que no hay vacas sagradas en México. Y este discurso tiene como cierta mensaje velado de que va, dentro de esta apertura y modernización de Pemex va a caber la inversión extranjera. Bueno, pero una cosa es que flexibilices la inversión privada en el sector petrolero, porque ya hay algún tipo de participaciones, a que digas la privatización. La privatización, al menos el concepto como lo enseñan tradicionalmente, es tú pierdes la rectoría de un sector importante de la economía y se lo dejas al sector privado. Es curioso que estaba con el líder sindical al lado presentando esta noticia, o sea, sus opositores él los echa al bolsillo antes de hacer los anuncios. Bueno, en realidad la oposición al tema de la reforma energética proviene sobre todo de la izquierda, o sea, vemos que hay reticencias en ciertos grupos del PRD. Andrés Manuel López Obrador con Morena. Hay que recordar que Andrés Manuel es de Tabasco. Tabasco es uno de los lugares de mayor exportación, producción de petróleo de México. Ya en el 94 armó ahí bloqueo de pozos petroleros cuando estaba en disputa la gubernatura. Obviamente él es un tema que lo usa como un tema de campaña. Obviamente escucha a Andrés Manuel y yo no oí ninguna propuesta que era vamos a hacer esto o lo otro aquí, excepto en términos políticos, salvo que va a realizar movilización.